Dios me los bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí en el estudio del capítulo 24 del libro de Mateo. Hoy queremos continuar en el versículo 15 y enfocarnos en algo que Jesús dice a sus discípulos ahí en este capítulo y este versículo. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo 24 de Mateo y el versículo 15. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La última vez que nos estuvimos aquí estuvimos hablando sobre esa abominación desoladora. Significaba que lo que algunos piensan en sí de cuál es la abominación desoladora. Pero hoy queremos enfatizarnos en por qué Jesús menciona al profeta Daniel y por qué dice el que lea entienda. Vamos a entender con esto que para que realmente pudiéramos entender qué es lo que en sí es la abominación desoladora, tendríamos que ir a estudiar esa parte de la profecía que se le dio al profeta Daniel en el Antiguo Testamento para llegar a una conclusión. Enfáticamente Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 24:15 que al ver en el templo la abominación que ha de causar desolación en Jerusalén y su templo, lo cual era algo que el profeta Daniel se le había profetizado, y para poder entender eso hay que leer ese libro. Gloria a Jesús. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, donde se encuentra esa profecía, y vamos a tratar de exponerla lo más claro que se nos pueda hacer posible, para determinar por qué es que Jesús dice que para poder realmente entender qué era esa abominación desoladora que Él está diciendo a sus discípulos, que cuando ellos vieran en el templo de Jerusalén, era algo que le iba a dar unas señales a ellos de que el tiempo estaba por concluir. Gloria a Jesús. Pues vayamos a Daniel capítulo 9 y el versículo 24 dice de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Algo que quisiéramos explicar aquí es que en el versículo 24 se da un sinopsis de toda la profecía. Toda la profecía se da en ese versículo, y luego en los subsiguientes versículos se va a detallar punto por punto lo que el versículo 24 nos está diciendo. Gloria a Jesús. En otras palabras, Daniel estaba cautivo en Babilonia. Él fue llevado a Babilonia cuando el ejército caldeo sitió Jerusalén, y fueron ellos atacados. Muchas personas murieron, otros fueron llevados cautivos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, Ezequiel, que eran profetas contemporáneos. Y Daniel, estando en Babilonia, el conocedor de la escritura, y sabía que Dios le había prometido que ellos iban a estar cautivos en aquel lugar, pero no para siempre. Y en medio de ese fondo histórico es que Daniel empieza a buscar el rostro de Dios, y Dios le revela esta profecía que se conoce popularmente como las 70 semanas. Y es la que queremos exponer un poco
podamos entender qué es lo que Jesús estaba tratando de comunicar a sus discípulos en el Monte de los Olivos en el siglo I, para que ellos pudieran entender qué era lo que se aproximaba para el pueblo de Israel y para su templo en el año 70. Pues primeramente al profeta se le revela que 70 semanas estaban determinadas, y la palabra determinadas significa cortadas, decretadas. O sea, era un periodo de tiempo que Dios le estaba ofreciendo, número uno, al pueblo de Israel, y número dos, a la ciudad de Jerusalén. Las escrituras nos demuestran que a Jerusalén se le llamaba la ciudad santa. Gloria a Jesús. Y obviamente el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel. Por eso dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, la cual se está refiriendo específicamente a Jerusalén. Gloria a Jesús. Y luego el Señor les dice que al concluir estas 70 semanas, en medio de ellas, varias cosas iban a ocurrir. Entre ellas iba a terminar la prevaricación, palabra que significa ofensa, rebeldía. Gloria a Jesús. También iba a ponerse fin al pecado. Gloria a Jesús. Se iba a expiar la iniquidad. Gloria a Jesús. Y también nos dice el versículo 24 de Daniel 9, que todo esto, o sea, poner fin a la prevaricación, a la iniquidad, gloria a Dios, expiar la iniquidad, iba a traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas esas cosas iban a ocurrir en medio de este periodo de tiempo. Ahora, en sí, ¿cuál era el periodo de tiempo determinado con las 70 semanas? En el concepto teológico y simbólico de la palabra de Dios, un día equivale a un año. Todos sabemos que una semana tiene 7 días. Pues 70 semanas, multiplicamos 70 por 7, nos daría 490. Pero no serían 490 días, ya que en el argot profético un día equivale a un año. Vamos a probar eso utilizando la palabra de Dios. Vamos al libro de Números, primeramente, el capítulo 14 de Números. Gloria a Dios. Nos puede ilustrar por qué podemos llegar a la conclusión. Y cuando se hablaban de semanas, no se estaba hablando específicamente de días, sino de años. Números 14:34 nos dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, en el concepto profético, un día equivalía a un año.
Otra evidencia de eso la encontramos en la profecía que se le dio al profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 4, gloria a Jesús, y el versículo 4 al versículo 6, podemos leer algo muy interesante. Dice, Ezequiel 4, el 4 al 6 dice: y te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duerman sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad sobre la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá por 40 días, día por año, te lo he dado. Así que estos textos nos demuestran que en el adopto el profético un día equivalía a un año. Por lo tanto, cuando en Daniel nos está diciendo que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel, no se estaba refiriendo a 490 días, sino se estaba refiriendo a 490 años. Ahora, la pregunta que ha sido muy interesante es que si esos 490 años son 490 años literales o son 490 años simbólicos. Y es una pregunta muy interesante porque podemos tomarlas de ambas formas. Podemos tomar la profecía en el concepto literal de 490 años, pero también en el concepto simbólico de que es un periodo de tiempo en la cual estas cosas que el versículo 24 describe que tenían que suceder. Y lo interesante de esto es que todas estas cosas que el versículo 24 de Daniel 9 describe son cosas que en el día de hoy, en nuestro siglo XXI, ya son cosas que sucedieron, no son cosas que van a suceder, como desafortunadamente muchas personas así lo creen. Pero no tomen lo que yo estoy diciendo, sino que vamos a ver lo que la Escritura nos describe. Gloria a Jesús. 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. Dios le había dado este periodo de tiempo para que ellos volvieran a los pies del Señor, volvieran a ser ese pueblo que fue escogido por Él para transmitirle a nosotros el gran amor y la gran bondad de este Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Y luego dice, hermanos, en el versículo 25: ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos? Gloria a Jesús. Empezando desde este versículo 25, empezamos a ver cómo empieza la profecía a desglosarse. Empieza la profecía a desglosarse. ¿Y dónde empieza? Empieza cuando se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué quería decir? El ángel, porque en el contexto del libro de Daniel, es un ángel enviado por Dios que le está revelando esto a Daniel. Y el ángel está diciendo:
hay un periodo de 490 años que Jehová va a lidiar con el pueblo de Israel. Pero si es un periodo de tiempo, tiene que tener un principio, tiene que tener un final. Y el principio de cuando se iban a cumplir esos 490 años es cuando se permite que la ciudad y el templo de Jerusalén en tiempos del profeta Daniel se empiece a restaurar, se empiece a reconstruir. Porque si usted ha leído su Biblia, cuando Nabucodonosor y los babilónicos vinieron a Jerusalén en tiempos de Daniel y que los llevaron cautivos, deportados, la ciudad y el templo fueron destruidas. Ahora se le está profetizando a Daniel que los 490 años empiezan, ya como dice claramente el texto. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese era el punto de inicio de que los 490 años empezaban a correr. Gloria a Jesús. Empezaban a correr. Y eso es fundamental entender. Fundamental entender que la palabra de Dios nos dice que era importante que esto suceda. Ahora, ¿cuándo sucede esto? En el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, encontramos que Dios levanta a estos dos personajes, a Nehemías y a Esdras, para que empiecen la obra de reconstrucción del templo. Gloria a Jesús. Ellos empiezan. Vamos a buscar en Esdras, capítulo 1, libro de Esdras, capítulo 1. Gloria a Jesús. Encontramos algo interesante. Capítulo 1 del libro de Esdras. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí vemos el cumplimiento del principio de las 70 semanas. El principio. Gabriel, el ángel Gabriel, le dice a Daniel que ese era el principio de las 70 semanas. Y si le pusieron atención al versículo 25, ahí es el principio, y también el versículo 25 nos dice cuál es el final. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Ahí está. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que le estaba profetizando a Daniel, que cuando el pueblo de Israel nuevamente empezara a reedificar su ciudad y su templo, iba a haber personas que se iban a oponer a eso. Y si usted ha leído su Biblia en el libro de Esdras y de Nehemías, se da cuenta de que fue exactamente lo que sucedió cuando estas personas empezaron la reconstrucción de la ciudad y del templo. Hubo oposición, pero eso era algo que ya había sido profetizado. Gloria a Jesús. Pero lo interesante también del versículo 25 es que nos dice que el principio, porque algo interesante de la profecía de las 70 semanas es que la profecía se divide en 3 periodos interesantes. El primer periodo es de 7. Luego el segundo periodo es de 62. 7 y 62 son 69. Y el último periodo es de una semana, completando las 70 semanas. 7 semanas iba a suceder el principio de la profecía, lo cual leímos y explicamos que es cuando sale el edicto por el rey persa para que se pueda empezar a construir la ciudad y el templo en Jerusalén. Y luego hay otro periodo de 62 semanas, Gloria a Jesús, en la cual desde la reconstrucción del templo y la ciudad hasta, dice el texto claramente, hasta el Mesías príncipe, refiriéndose a Jesús. O sea, hasta la aparición de Jesús. O sea, la aparición del Señor Jesús es parte de la profecía de las 70 semanas. Y el texto claramente lo dice. Lo único que luego cuando estudiemos la última semana, vamos a ver algo interesante también de Jesús. Por eso dice el texto: saber pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7, no perdamos eso, es el primer periodo, y luego dice y 62 semanas. En otras palabras, si unimos los dos periodos, 7 y 62 equivale a 69, dando a entender que desde que se empezó a dar el edicto para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías hasta la aparición de Jesús en los evangelios predicando la palabra de Dios y la restauración del paraíso, iban a pasar 69 semanas de años. Gloria a Jesús. Y luego, en el último periodo, que equivale a una semana, iba a pasar algo muy, muy interesante que luego vamos a cubrir. Gloria a Jesús. Hermano Marcho, ¿eso quiere decir que la reconstrucción del templo y la ciudad eran las señales primordiales en esta profecía? Del principio de la profecía. Del principio, okay. Porque eso es lo que el versículo 25 nos demuestra. Que es lógico, si hay un periodo de tiempo determinado, como aquí está hablando, 70 semanas fueron determinadas, hay un periodo de tiempo, pues tenemos que saber
cuál es el principio de ese periodo y cuál es el final de ese periodo. La reconstrucción es algo, una señal clave. Exactamente. En este asunto, en el asunto de la profecía. De eso no hay duda. Es fundamental y como dice el texto, si pongamos atención, dice, saber puede entender que desde la salida de la orden, no tanto cuando la gente empezó, hermano Elías, a hacer ladrillos o juntar piedras, no, desde que el rey persa dijo, ok, le doy la autoridad para reconstruir su ciudad y su templo, en ese momento empezó a correr las 70 semanas. Y lo que acabamos de leer en el libro de Esdras, que él es el que está diciendo, y le está diciendo a la gente, y todos aquellos que sean parte de este pueblo, de este Dios, le doy la oportunidad que vayan a reconstruir. O sea, desde ese momento, todavía no se había puesto nada para construir la ciudad y ya la profecía estaba corriendo. No era el momento de que, ok, pues estamos aquí, vamos a empezar a juntar el material. No, era en el momento en que, por eso dice el edicto, lo que el rey había estipulado que se iba a hacer. Desde ese momento empieza a correr las 70 semanas. Y las 69, o sea, la número 1 empieza desde ese edicto. La 69 empieza cuando aparece Jesús. Empieza. Por eso dice, hasta el Mesías príncipe. Cuando Jesús nace en Belén, cuando Jesús está ahora, es parte de la cronología bíblica en el sentido literal, de que Él está existiendo en este planeta. Está llegando la profecía a la semana 69. Y la última semana, gloria a Jesús, está en el versículo 26. Dice, y después, y hay que tener mucho cuidado de aquí, es donde mucha gente ha malinterpretado la escritura. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahora, muchos dicen, después de las 62, se iba a quitar la vida al Mesías. En otras palabras, después de las 62 es donde Jesús iba a ser crucificado. Pero lo que no se entiende era cómo estas personas hablaban, cómo escribían, cómo se manifestaban. Después de las 62, lo que está tratando de decir es, el versículo 25 nos dice, y si le ponemos cuidado, dice, vamos a leerlo nuevamente, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62. O sea, el primer periodo es 7, el segundo periodo es 62 semanas. Pero en el segundo periodo se está también incluyendo el primer periodo, que son las 7 semanas. Exacto. Por consiguiente, 7 y 62 son 69. Pero en el versículo 26 que nos dice, y después de las 62 semanas, lo que en sí está diciendo es, después de que estos dos periodos hayan pasado, o sea, 69 semanas, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dando a
entender que en la última semana, o sea, en la semana número 70, es donde el Señor Jesús iba a ser crucificado. No hay tal cosa, como se enseña popularmente, de que entre las 69 semanas y las 70 hay un intervalo de tiempo, y para muchos un intervalo de tiempo de casi 2000 años, porque no se ha creído que las 70 semanas son continuas, cuando claramente el versículo 24 de Daniel 9 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No dice 69 y luego 70. Habla de 70 semanas están determinadas. Y claramente se está hablando de un tiempo continuo, no un intervalo de tiempo. 1, 2, claramente nos demuestra que en la última semana, o sea, en la semana 70, es donde se le quita la vida al Mesías. Para aquellos que no creen que las 70 semanas son continuas, hay un problema enorme para ellos, porque claramente el texto dice que después de las 62 semanas, en otras palabras, después de las 69, cuando unimos la primera semana y las 62, las 7 semanas y las 62 son 69. El primer periodo son de 7 semanas, el segundo periodo son de 62 semanas, siendo un total de 69. Después que pase eso, se le iba a quitar la vida al Mesías. En otras palabras, el Mesías iba a morir en la última semana. Quiere decir que ese tiempo es cronológico, o sea, se va llevando año por año. Y ese es el debate que hay hasta el día de hoy. Si las 70 semanas son literales, en otras palabras, 490 años literales, o son 490 años simbólicos. Ese es el debate. Y como mencioné anteriormente, yo creo que podemos tomarla de ambas formas. Hay ciertas cosas que ocurrieron en ese periodo de tiempo, y hay cosas que suceden simbólicamente, especialmente la última semana es la semana crucial. La semana número 70 es la crucial, y dicho sea de paso, esta semana, la número 70, se divide en dos. Se divide en 3 años y medio. Como dijimos anteriormente, cada semana equivale a 7 años, no 7 días. Y la última semana se divide en 2. En otras palabras, en 3 años y medio y 3 años y medio. Lo cual vamos a ver más adelante y hablar un poquito más en detalle. Solamente queremos adelantar ese punto de vista. Ahora, aquí en el versículo 24 menciona algunas cosas que son fundamentales de entender. En el versículo 24 dice que estas 60 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén, también en esas 70 semanas, y eso es lo importante, hermanos, por eso es fundamental que entendamos que en medio de las 70 semanas, especialmente en la última, está la crucifixión de Jesús. ¿Por qué decimos que eso es fundamental de entender en las 70 semanas? Por lo que dice el versículo 24, cuando dice: para terminar la prevaricación, y dijimos que eso significa ofensa, rebeldía, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Y si usted le pregunta a cualquier persona en el día de hoy, ya la prevaricación terminó, el pecado tiene fin,
¿Se ha expiado la iniquidad? Y yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas dijeran, no, eso no ha pasado, mira lo que está pasando allá afuera. Y lo que no se ha entendido es que aquí no se estaba hablando en una forma literal, se estaba hablando en una forma teológica, se estaba hablando de lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice para demostrar que sí, ya se ha terminado la prevaricación, que sí se ha puesto fin al pecado y que sí se ha expiado la iniquidad. Empecemos aún en el Antiguo Testamento. Hay una profecía en Isaías 53, un pasaje bíblico muy conocido. Isaías 53. Escuchen lo que fue profetizado en Isaías 53. Vayamos a ese capítulo y leamos, gloria a Jesús, el versículo del 4 al 12. Isaías 53, del 4 al 12. Pongamos atención, leamos con entendimiento. Dice: ciertamente llevó él, hablándose y profetizándose en aquel tiempo, de Jesús, nuestras enfermedades. Hemos discutido en otras lecciones que ahí enfermedades se estaba refiriendo al pecado. Dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, en otras palabras, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué se estaba refiriendo aquí la profecía con curados? Se estaba refiriendo a la enfermedad más grande que el ser humano ha tenido, y es el pecado. El sacrificio de la cruz no fue para sanar enfermedades físicas, emocionales, psicológicas. El sacrificio de la cruz fue para perdonar nuestros pecados. Antes de que Jesús fuera a la cruz, sanaba a las personas físicamente. Hay grandes evidencias en los evangelios que eso sucedía. Pero Jesús no pudo haber perdonado ningún pecado si él no hubiese ido a la cruz. Si él no hubiese muerto y resucitado, él no hubiera podido perdonar ningún pecado. Pero sí, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, sanó muchas personas. Sanó a la suegra de Pedro, la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Claro que se volvió a morir. Y eso es lo que tenemos que entender cuando leemos estos textos, que desafortunadamente muchas personas lo dicen, lo toman como que el sacrificio de la cruz fue para sanar nuestras enfermedades, hablando en el sentido físico, emocional, psicológico. Pero busquemos otros textos para que podamos nosotros ver que la iniquidad ha sido expiada, el pecado ha sido terminado y la prevaricación, gloria a Jesús, le ha puesto fin al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, gloria a Jesús, Juan 19, y vamos a leer el versículo 30. Si leímos con atención Isaías 53, aquí se cumple aquello que dice que él morido fue por nuestras rebeliones, herido por los pecados, el castigo
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, o sea, sanados, salvados. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que fue consumado? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús llegó a finalizar ahí? Gloria a Jesús. Pues vamos a leerlo, porque tristemente muchas personas no lo creen así. Vamos a el libro de Apocalipsis. Hay un texto ahí muy importante. En Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios. Dice, versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano Rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No dice nos va a lavar, nos lava, ya lo había hecho, ya era un hecho. Hebreos capítulo 9, es el libro de Hebreos capítulo 9, para probar teológicamente que la prevaricación, el pecado y la iniquidad ya han sido perdonados, removidos. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, escuchen hermanos, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Chispas. Tremendo. Para quitar de en medio el pecado, dice el texto. Y cuando el libro de Hebreos fue escrito, ya Jesús se había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Que para ellos era un hecho que el pecado había sido quitado de en medio. Vuelvo y repito, no estamos hablando literalmente, seguimos siendo pecadores, pero nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Jesús. Quiere decir, hermano, que el comprender el significado de las 70 semanas nos da la pauta para comprender las profecías, en realidad todas las profecías escritas alrededor de Jesús. Amén. Y no tanto eso, hermano, nos da a entender salvación, nos da a entender restauración, nos da a entender que ahora Dios, no solamente el Espíritu Santo, sino, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, sino todo Dios está morando ahora en nosotros. Y todo eso fue posible cuando las 70 semanas se cumplieron. Porque ese es el clímax de nuestra escatología. Ese es el clímax del nuevo pacto. Ese es el clímax de que hay ahora cielo nuevo y tierra nueva, donde como el mismo
capítulo 9 de Daniel dice, donde la justicia es perdurable. Dice, y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Cosa que vamos a explicar un poquito más adelante. Sellar la visión y la profecía. En otras palabras, ya no hay nada más que cumplirse. Todo ha sido cumplido. El santo de los santos ya ha sido ungido. Porque de otra manera las palabras que dijo Jesús en consumado es, serían falsas. Exactamente. Si no se estuvieran cumpliendo las 70 semanas, o lo que estaba profetizado en las 70 semanas, Jesús hubiera quedado como un profeta falso. Pero la forma en que nuestros queridos hermanos que no creen en el concepto preterista de la escatología es que ellos dicen que ahí es, por eso tienen que inventar aquel intervalo, el gap que le llaman en inglés. Porque ellos saben esta situación. Ellos saben que si unen la semana 70, la última semana, a las demás, pues todo su concepto escatológico se le viene al piso. Pero digo, aún la palabra consumado es, cuando en el pasaje que leíamos anteriormente, Él está poniendo un fin. Jesús está en la cruz del Calvario, está marcando un fin. Exactamente. A todas las profecías dichas hasta su muerte. Exactamente. Pero, ahí está el pero, y es grande. Nuestros queridos hermanos dicen que ha habido un alto para el cumplimiento de eso. Ha habido un intervalo. Cuando estudiamos allá en el este, decían los hermanos, el reloj profético se ha detenido. ¿Puede haber alguna cita bíblica en la que ellos se basen para Por lo eso? menos yo no he encontrado ninguna donde nos dice que ha habido un periodo donde las profecías se pararon, donde ha habido un alto y luego es que va a empezar nuevamente el concepto profético a surgir. Y no hay ninguna evidencia bíblica para creer esto, pero hay una gran cantidad de personas que así lo creen. Se podría decir que especialmente en el ambiente hispano, hermano Mecha, el 90% de las gentes creen esto hacia un futuro. Sin ningún concepto bíblico, sin ningún concepto teológico. Por eso es fundamental lo que estamos tratando de proyectar, de que estas 70 semanas fueron continuas. Y dentro de esas 70 semanas está el sacrificio de Jesús. Que ya sucedió en la última semana. Exactamente. Y es lo que demuestra lo que el versículo 24 dice cuando está diciendo que estas 70 semanas que fueron, dice, y luego dice, para. Eso, punto muy importante, Manuel. Que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para. O sea que esto está determinado con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si estas 70 semanas no se han cumplido, entonces esas cosas tampoco se han podido cumplir. O sea, sería una mentira que se hubieran cumplido. Exactamente. Pero en la palabra, los tres pasajes últimos que acaba de mencionar ratifican que todo eso se cumplió. Exactamente. Al pie de la letra. Proféticamente, lo que el ángel estaba revelando a Daniel se cumplió. La prevaricación, el pecado y la iniquidad tuvieron su fin. Y vuelvo y repito, donde desafortunadamente nuestros hermanos dejan caer el balón en su falta de hermenéutica de que se está tomando el fin de la prevaricación, el fin del pecado y el fin de la iniquidad
como algo literal. Quiere decir que perdón, hermano, quiere decir que el punto débil en donde usted acaba de mencionar, soltamos el balón, es por falta de un conocimiento hermenéutico. Exactamente, de que no sabemos interpretarlas. Acabamos de leer en Hebreos que el sacrificio de la cruz removió el pecado. Entonces, si lo que se le profetizó a Daniel no ha sucedido, entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús? Después de 2000 años. Exactamente, el sacrificio de Jesús, ¿de qué sirvió? No, según ellos, se estaba hablando literal y todavía hay pecado, prevaricación, iniquidad, literalmente. Entonces, el sacrificio de Jesús, ¿cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su función? Lo que, como usted muy bien dijo, lo que dijo allá en la cruz, que consumado, ¿qué fue lo que fue consumado? Consumado significa, se terminó, llegó a su fin, llegó a su conclusión. Eso es lo que significa la palabra consumado. Tetelestai en el griego. Era cuando usted tenía un contrato con alguien y la persona ponía un sello diciendo, hasta aquí llegó esto. Si se está diciendo que esto no se ha cumplido, entonces lo que Jesús hizo en la cruz todavía no tiene ninguna función en nuestras vidas. ¿Quiere decir que usted recomienda a la persona que nos estés viendo, que recomienda que se meta a un libro de hermenéutica y empiece a un libro de historia? Segundo, a un libro de teología, especialmente en el concepto escatológico, y de no sacar los textos fuera de su tiempo y de su contexto. Y eso es fundamental para poder entender esta profecía, que en mi opinión personal es la profecía más importante que hay en la Biblia, para que podamos entender el concepto escatológico de la palabra de Dios. ¿Se podría nombrar que es la columna vertebral de la profecía? Exactamente. En este caso, las 70 semanas. 70 semanas, todo el concepto escatológico de la Biblia, todo depende de cómo interpretemos estos versículos en el capítulo 9 de Daniel. Todo. Porque aquí, como muy bien de usted, no solamente estamos hablando de escatología, aquí estamos viendo también salvación. Estamos hablando de restauración, dice, justicia perdurable. Estamos hablando de que ya empezó el paraíso a ser restaurado. Todo eso encierra esa profecía. Cosa que se habla de que todo eso va a ser en el futuro. Exactamente. Eso no está todavía, porque decimos y enfatizamos que el pecado está todavía aquí en la tierra. Y está, literalmente está. Pero lo que se le estaba revelando a Daniel era que iba a haber un fin en el concepto de que ahora el hombre tiene algo que puede decir, mira, tus pecados han sido perdonados. Ya no te voy a tomar en cuenta tus pecados. Y es subjetivamente decir, se acabaron, terminaron. Eso es lo que hizo el sacrificio de la cruz. Que Dios, nuestros pecados, no literalmente lo ha removido, sino que lo ha perdonado, y para Él era como si no lo hubiésemos cometido. A eso se estaba refiriendo la profecía cuando dice poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Y eso es lo que no se ha captado, sino que se está esperando algo que literalmente, o sea, que va a llegar un día, según la enseñanza popular, va a llegar un día en que el hombre con este cuerpo físico no va a tener pecado, y eso es imposible. La Escritura no nos demuestra eso.
No nos demuestre, mientras estemos en esta carne, dice el apóstol Pablo en el libro romano, el pecado que mora en mí. Ahí está. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo eso, ya no es un creyente, ya le está lleno del Espíritu Santo, ya es un hombre que ha sido transformado y redimido por Dios, pero aún así él reconoce que el pecado está morando en él. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, vamos a ser pecadores. Pero la gran, enorme diferencia es que el sacrificio de la cruz y la resurrección de Jesús nos ha perdonado esos pecados, y hermenéuticamente hablando es como si lo hubieran removido, quitado, no existen. Exclusivamente aquellos que han sido llamados para salvación. Exactamente. No para todo el mundo. No es para todo, sino para las personas que han reconocido que son unos pecadores y que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahí se cumplió la profecía que estaba mencionada en Daniel. El fin de la predicación. Y que el escritor del libro de Hebreos claramente menciona en el capítulo 9, los versículos 24 al 26. Claramente. Y si le ponemos atención, ese capítulo se está refiriendo a las 70 semanas. Porque allá en las 70 semanas dice que esto está determinado para terminar esto y esto. Y el escritor de Hebreos dice, oh, el Señor va a venir y va a quitar el pecado del mundo. Ahí se estaba cumpliendo lo que se le estaba profetizando a Daniel. El escritor de Hebreos dice, eso es un hecho, no algo futuro. El escritor de Hebreos dice, ya esto es un hecho. En el siglo primero, para él ya era un hecho que los pecados de los creyentes habían sido hechos a un lado. ¿Sí? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está. No era algo futuro. Más claro no puede estar. No. Y eso es lo que dice la profecía en Daniel. Que las 70 semanas estaban determinadas para eso. O sea que este texto está diciendo, ¡hey! Estas 70 semanas tuvieron su conclusión. Ya no hay que esperar a otras. Ahí está, hermano. Está clarito. Pero tristemente no se cree porque se ha enseñado otras cosas. Se ha enseñado que entre las 69 y las 70 hay un intervalo de tiempo que hasta el día de hoy continúa. Lo cual es antibíblico, porque vamos a ver más adelante que en esas 70 semanas, o sea, en la última semana de las 70, es donde el Señor Jesús está profetizado a morir. Y si esa no se ha cumplido, entonces tenemos un problema enorme, no solamente teológico, sino tenemos un problema histórico. ¿Quién fue el que murió en la cruz hace 2000 años atrás? Porque si el Señor murió en la última semana y ellos dicen que la última semana todavía no se ha cumplido, pues tenemos un problema teológico enorme. Teológico y profético. Exactamente. Porque quedarían anulados todos los pasajes de la Biblia. En otras palabras, estuviéramos creyendo en una Biblia, en un libro que es falso. Sí. Si nosotros empezamos Exactamente. a creer que Él no ha cumplido las 70, no se ha cumplido. No se ha cumplido. Por lo menos no se ha cumplido la última semana, que es para mí donde está todo el... O sea, desde la primera semana hasta la 69 no hay ningún debate. Todos lo creen. Todas las escuelas de pensamiento están de acuerdo en eso. El debate enorme, la controversia enorme es en la última semana. Ahí está el detalle. Y sería la última, la parte última, la mitad última de la semana, en donde estaría el debate. Porque hasta la crucifixión y muerte de Jesús
está ya en las 70, porque no está en las 69, está en las 70 Pero semanas. tristemente, yo escuché a un hermano en la radio decir que la crucifixión está entre las 69 y las 70. Pero no puede ser. Pero eso es lo que él estaba enseñando. Entre las 79 y las 70. Esas palabras en el intervalo ese de tiempo. O sea que ya lo atrasó más. Porque otros, la creencia popular se cree que a la mitad de la semana, hasta ahí, hay el intervalo, que se llama el gap en inglés, hasta la mitad de la semana. En otras palabras, ya entró la 70 semana. La última semana, que era el número 70, ya entró, ya va a la mitad. Pero se cortó a la mitad para poder dejar, muchos le llaman el término de la gracia, que Dios en su misericordia y su gracia les está dando oportunidad a muchos que vengan al arrepentimiento. Por eso se detuvo la profecía. Pero al detenerse, entonces lo que hizo Jesús fue nada. No, por lo menos lo que yo he escuchado, lo que yo he leído en el concepto escatológico de los hermanos futuristas, es que en esta última semana, que según ellos no se ha cumplido, es donde la primera parte es donde el anticristo toma posesión del planeta, donde él se hace pasar por Dios en el templo de Dios, utilizando 1 Tesalonicenses 4, sacándola de su contexto y de su tiempo, porque cuando el apóstol Pablo estaba hablando en 1 Tesalonicenses 4, él estaba hablándole a los hermanos de Tesalónica, a ellos específicamente, de ese tiempo, de cosas que iban a pasar cuando ellos estaban viviendo. Por eso se llama la carta a los tesalonicenses. Y él está diciendo que iba a haber una persona que se iba a meter en el templo de Dios a hacerse pasar por Dios. Pero desafortunadamente muchas personas han tomado eso como algo del futuro y lo aplican a la primera parte de las 70 semanas. Como hemos dicho, la última semana, la número 70, se divide en dos. Y ellos enseñan que en esa primera parte de las 70 semanas, o sea, en esos primeros 3 años y medio, es donde se cumple 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que este hijo de perdición que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es la otra falsa enseñanza que ha habido a través de los tiempos en la iglesia, de que se va a reconstruir un templo literal en Jerusalén. Se necesita ese templo, porque si no hay ese templo, ¿dónde que se va a sentar esta persona en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Y como el templo no puede ser erigido en cualquier lugar, tiene que estar donde estaba anteriormente, que es ahora mismo ocupado en la mezquita de Omar, que los musulmanes tienen su mezquita ahí, y por eso el templo no se ha sido reconstruido. Y en mi opinión personal, jamás va a ser reconstruido, porque eso no está ni en el plan de Dios ni en las escrituras. Entonces, todas esas cosas no se pueden cumplir porque se necesita ese templo. Y mientras no haya ese templo, pues según ellos, pues no se puede cumplir tal cosa. Pero cuando entendemos que esa profecía no era para nosotros ni para la gente del futuro, sino que era para los cristianos del siglo I, cuando entendemos eso, todo cae en su sitio. Cuando entendemos que el apóstol Pablo le estaba hablando a ellos de cosas que ellos iban a experimentar, entonces sí podemos ver que esa última semana, las 70, sí se cumple. ¿Se cumple cuándo? En el siglo I, antes del año 70, todo eso ocurre. Y la conclusión de las 70 semanas es la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70 por el ejército romano. Lo cual es lo que el Señor Jesús le estaba comunicando a sus discípulos en el Monte de los Olivos, y que nosotros conocemos popularmente como el capítulo 24 de Mateo, Marcos 13, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis.
fundamental entender esto. Es fundamental. ¿Y dónde empieza todo? En este capítulo 9 del libro de Daniel y en los versículos del 24 al 27. Dice el versículo 26 nuevamente de Daniel 9: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Explicamos que 62, 7 a 69. Y dice claramente, mas no por sí. En otras palabras, el Mesías iba a ser asesinado, crucificado. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí hay también mucha controversia. Porque muchas personas enseñan, dice, y el pueblo de un príncipe enseña que aquí con el príncipe se estaba refiriendo al anticristo. Al anticristo. Pero si leemos con cuidado lo que dice después del príncipe, no podemos llegar a la conclusión que es el anticristo. Porque escuchen lo que dice literalmente el texto que este príncipe va a ser. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Históricamente está comprobado que lo que destruyeron la ciudad y el santuario, la ciudad de Jerusalén y el santuario se está refiriendo al templo, en el año 70 después de Cristo fueron los romanos. Fueron los romanos. Y qué interesante que en los evangelios al emperador romano se le llamaba rey. Usted ha leído su Biblia, un pasaje de los evangelios, cuando Pilato le dice a la multitud, ustedes quieren que yo crucifique al rey de los judíos. Y la multitud dice algo que es fascinante, porque ellos siendo judíos dicen, nosotros no tenemos otro rey que César. Y César era el emperador romano. Y ellos le estaban dando el título de un rey. Ahora, ¿cómo se le llama al hijo del rey? Un príncipe. Y qué interesante es, hermano, que cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas en el año 70, fueron destruidas por el general Tito. Él era el que estaba comandando el ejército, pero él no era el que estaba comandando el ejército cuando el ejército romano llegó a Judea. El que lo estaba comandando era Vespasiano. Pero cuando Vespasiano escucha que Nerón se suicidó, que era el emperador en aquel tiempo, él se va hacia Roma a tomar posesión del imperio y deja a su hijo Tito enfrente del ejército romano. Y qué interesante es que la profecía dice, y el pueblo de un príncipe, dice, ¿vale?, que ha de venir. Acuérdense que los romanos no estaban ahí, el ejército no estaba ahí en Jerusalén. Ellos vinieron de varias partes del imperio porque los judíos se habían rebelado contra los romanos. Y Roma manda esta legión de soldados. Dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. En el verano del año 70, históricamente hay muchas evidencias, el imperio romano, los soldados, eso fue lo que hicieron. Dice, y su fin será con inundación.
Y esta palabra inundación ha traído un poquito de controversia también, porque cuando nosotros escuchamos la palabra inundación, pensamos que está hablando de agua. La palabra hebrea implica gran cantidad, abundante, derrame de enojo, de furia. Eso es lo que está tratando de decir con la palabra inundación. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Daniel capítulo 11 versículo 10. Ahí nos da una evidencia de lo que estamos tratando de decir. Daniel 11:10 dice: mas los hijos de aquel que se airará y reunirá multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Vamos a leer el versículo 40 del mismo capítulo, Daniel 11. Gloria a Jesús. Dice Daniel 11:40: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carro y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Eso se estaba hablando de inundación, o sea, el ímpetus que iba a venir el ejército. Históricamente, el historiador Josefo nos demuestra los estragos que el ejército romano causó en Jerusalén en el año 70, en la ciudad y en el templo, que lo quemaron, lo destruyeron. Eso se estaba refiriendo la profecía en Daniel 9:26. Su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. En otras palabras, solo se iba a acabar el estrago hasta que el ejército destruyera todo. Y sigo insistiendo, la historia, Josefo, y no solamente Josefo, cualquier buen libro de historia antigua nos demuestra el estrago que el ejército romano causó sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el templo. Cuando destruyeron ellos, se llevaron más de 1 millón de personas cautivas. Mucha gente padeció, y eso era lo que se le estaba predicando, se le estaba profetizando a Daniel, que él le dijera al pueblo de Israel que iba a acontecer. Y aquí está el versículo interesante. Dice: y por otra semana, hablamos de la primera semana de las 7 semanas, y luego de las 62 semanas, y ahora dice: y por otra semana, o sea, la última semana, la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. Y ahí hay algo muy interesante. Confirmar, rectificar, dando por cierto que algo va a pasar. Muchos, no todos. Iba a confirmar ese pacto. O sea, el nuevo pacto iba a establecer. Vamos a Hebreos capítulo 9. Ese pacto, ese nuevo pacto, ¿es una realidad o es algo que vamos a esperar? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante
el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y si eso, hermanos, sucedió con el primer pacto, ¿qué más con la sangre de Cristo, que establece, como dice el texto que estamos leyendo, establece que un nuevo pacto? Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuándo se confirmó ese pacto? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Gloria a Jesús. ¿Ven? Porque refiriéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, eso significa benigno, favorable a sus injusticias. Y ahí está una prueba más para lo que dice Daniel 9:24: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí está nuevamente otro texto que demuestra que Daniel 9:24 se cumplió en el siglo I, como fue profetizado. Estas evidencias están ahí. Las evidencias están ahí. Lo que ha sucedido es que no hemos podido captar, o no hemos querido captar, qué es lo que realmente nos enseña la Escritura.
¿Será que a la iglesia, hermano Mecha, no se le ha enseñado la hermenéutica? Por eso está batallando la iglesia. En parte, no se nos ha enseñado hermenéutica, no se nos ha enseñado correctamente el cuadro profético. A través de la historia. A través de la historia y a través de la escritura. Porque es algo muy interesante cómo la historia corrobora la Biblia. La historia, la Biblia no es un libro histórico, pero la historia corrobora la Biblia. Y desafortunadamente muchos de nosotros no conocemos la historia, no nos interesa la historia, no nos llama la atención, porque estamos más preocupados en el futuro. Pero para entender la escritura tenemos que conocer la historia, especialmente en estos conceptos escatológicos que estamos hablando y que estamos diciendo que ya sucedieron. Y si estamos diciendo que ya sucedieron, tenemos que probarlo históricamente, además de bíblicamente. Y si no tenemos por lo menos una base de la historia y de la escritura, claro está, se nos va a hacer muy difícil, hermano, entender y comprender estos principios hermenéuticos, teológicos que estamos tratando de conllevar a través de estos videos, de que la gente comprenda y entienda que es a través del estudio bíblico, de orarle a Dios, que nos dé sabiduría de entendimiento. La misma Biblia nos dice en Santiago que si estamos falta de sabiduría, que la pidamos, que se la demandemos a Dios. Y Él nos va a dar la sabiduría necesaria para poder entender su palabra a través de su Espíritu. Y es fundamental poder entender esta profecía, que no me voy a cansar de decir que es la profecía más importante para entender y comprender el cuadro profético o escatológico que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar y que ha causado tanto daño a la iglesia aún hasta el día de hoy, en que estamos creyendo cosas que no tienen ningún fundamento bíblico en lo que a la profecía se refiere. Y cada día quedamos mal ante el mundo, porque estamos diciendo, oh, esto es lo que la Biblia dice, oh, esto es lo que la Biblia enseña, esto es que las señales se están cumpliendo, que Cristo viene pronto, y nada sucede, todo el mundo se queda callado. Se levanta otra cosa, sucede otra cosa, oh, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que enseña, oh, la profecía. Y la gente dice, pero eso no fue lo que ustedes dijeron hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿qué pasó? Entonces estamos dejando la escritura, estamos dejando la palabra de Dios en vergüenza. Y simple y sencillamente no es porque la palabra de Dios esté equivocada, sino que hemos estado equivocados, hemos sido nosotros por no querer ser instruidos a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es fundamental. Y el propósito de estos videos es esto: traer a la inquietud, traer esto al frente, traer esto a la luz, de que hay otra forma de ver las cosas, hay otras formas de interpretar la escritura. Pero está de parte de Dios poner en evidencia esto, que es fundamental para nosotros. Y es muy importante.